Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en Nueces y Neuronas. Hoy nos hemos juntado los tres para hablar de un tema muy interesante. Vamos a cambiar un poco el formato, lo vamos a hacer tipo debate, preguntas y respuestas. ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, pues hoy nos hemos reunido los tres y hemos querido, pues para empezar este nuevo formato, hablar sobre la corriente de psicología positiva. Psicología positiva, pensamiento positivo y todo lo relacionado con el positivismo y demás en el mundo del desarrollo personal y la psicología, especialmente en el desarrollo personal y pseudociencias y tal, y los peligros que conlleva. Así que vamos a ir haciéndonos algunas preguntitas. Si queréis empiezo yo. Vale. Empiezo yo preguntando. Pues mi primera pregunta te la hago a ti, Antonio. ¿Cuáles son los principales peligros que consideras tú que puede sufrir una persona si se mete en algún tipo de corriente de pensamiento positivo? ¿Qué peligros pueden haber? Bueno, yo lo que hemos estado así percibiendo con personas que adoptan este tipo de filosofía o de pensamiento es que, digamos, pierden un poco las riendas de su vida en el sentido en el que piensan que todo va a salir bien o cualquier tipo de problema se va a solucionar simplemente por el hecho de pensar que eso va a ser así, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que he conocido casos de personas que arrastran una serie de problemas o de supuestos peligros y tienen determinadas situaciones en su vida que podrían ir a mejor, pero no acaban de conseguirlo porque no emprenden las acciones necesarias para que esto ocurra, ¿no? Sino que simplemente pues, adoptan una forma de pensar positiva, pero que no va acompañada de ningún tipo de acción. Entonces, bueno, pues básicamente yo creo que ese sería un optimismo negativo del tipo, bueno, ya se arreglará, del tipo no pasa nada, el problema no es tan grande, ¿no? Ese tipo de... que además si fuese un problema de salud lo veríamos claro, si empiezas a tener ciertos síntomas y dices, no será nada, ya se irá, no sé qué, y no le pones remedio o no vas al médico o lo que sea, ¿no? Pues con el tema de la salud lo veríamos clarísimo, pues puedes desembocar en un problema más grave y puede pasar exactamente lo mismo con otro tipo de problemas. Vale, yo quiero hacer una pregunta a Leo y te quiero preguntar que cómo nos ayudarías a nosotros, a los que nos están escuchando, a diferenciar entre este tipo de corriente de optimismo tóxico, ¿no? Uh-huh. De otro tipo de corriente que sí que adopte ideas que vengan de la psicología positiva, Uh-huh. ¿vale? Pero que sean teorías o corrientes de más peso, ¿no? De más rigor. Bueno, a ver, es una pregunta muy buena porque desde mi punto de vista las soluciones sencillas no existen. Es decir, cuando te venga una persona, un grupo de personas o una idea en el cual te tiene una solución sencilla, hay que dudar sobre eso. Porque de algún modo, bueno, para bien o para mal, la vida no es sencilla, es compleja, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, es muy rica en experiencias. Entonces, de algún modo, llevar todo esto a una solución que sea unitaria es difícil. Entonces yo ofrecería de algún modo, pues como solución, si se puede llamar así, el decir que se pueda más o menos estudiar toda la complejidad del ser humano. Es decir, no solamente que te digan, vale, pensar de una forma positiva o sentir de esta forma, sino más o menos comprender el ser humano dentro de un contexto, dentro de su historia, dentro de una... vamos, de su base más o menos compleja de un ser humano. Una visión más global, más integral de la persona. Justo, porque una persona es única, no podemos dar una solución para todos, es decir, cada persona es única, entonces por lo tanto yo diría que comprender más o menos toda una historia detrás. Y para esto, bueno, pues hay corrientes, pero por ejemplo actualmente la psicología contextual es una de ellas, que te ofrece una solución en la cual el ser humano está inmersa en su historia personal y en una historia cultural. Por lo tanto, yo creo que... Me ha gustado eso de que no hay soluciones fáciles, Uh-huh. que parece que cuando te metes en una corriente de este tipo, cuando te metes en ese tipo de campos, ves que hay muchas respuestas que son fáciles y parece que es como que no, te lo decimos nosotros, tenemos todas las respuestas, pero desde la ciencia no te quieren decir esto porque te lo quieren ocultar o algo así, ¿no? Realmente si supiésemos que eso funciona, si supiésemos que esas respuestas fáciles, que fuese algo tan sencillo como pensar en positivo únicamente, como dice Leo, o yo que sé, modificar algún aspecto de nuestra vida y solo con eso solucionaríamos todos nuestros problemas o podría irnos bien, lógicamente desde un punto de vista científico nos interesaría también promoverlo y promulgarlo, ¿no? Entonces, como no es así, porque realmente no tiene una base científica, pues efectivamente normalmente nos vamos a quedar cortos, necesitamos una visión mucho más global. Uh-huh. No tiene una base científica, pero tiene una base económica.
Bastante, sí, sí. Lógicamente. Bueno, creo que toca a mí. Yendo del hilo de la pregunta anterior, hemos visto que es una corriente que puede traer más problemas que beneficios. Una pregunta para Manu, que desde tu punto de vista, ¿qué tipo de problemas específicos podría llegar a traer este tipo de pensamiento? Pues este tipo de pensamiento puede traer varios. Desde un punto de vista más personal, como ha dicho Antonio, pues una visión demasiado positiva del mundo, de la vida, que te lleve a ser pasivo y que no te lleve, pues, o sea, que te impida ser proactivo, ¿no? Realmente cuando nosotros nos enfrentamos a un problema tenemos que intentar solucionarlo y cuando tenemos una situación conflictiva hay que intentar desarrollar conductas positivas para adaptarnos mejor. Entonces, por una parte puede llevarnos a desarrollar conductas o pensamientos desadaptativos que no nos van a permitir actuar de una forma correcta en una situación. Y por otra parte, pues desde un punto de vista más institucional y más general, pues podemos perder mucho dinero formándonos en corrientes que realmente no tienen ningún tipo de rigor. Podemos acabar metidos incluso en alguna secta o en algún tipo de empresa con una estructura sectaria. Y bueno, pues básicamente eso, podemos llegar a meternos demasiado en un mundo relacionado con todo esto positivo, que suena muy bien, que aparenta ser la panacea, pero que realmente puede llegar a traernos muchos problemas. Además, una de las cosas que yo creo más importantes es que puede llegar a generar mucha culpabilidad por parte de las personas que empiezan a meterse en ese mundillo y no son capaces de ser todo lo positivas que se les exige. Y de alguna forma pueden llegar a tener culpabilidad por eso, culpabilidad por, incluso más allá, por ciertas enfermedades. Hay ciertas corrientes de pensamiento que te dicen que si tienes algo malo es porque estás pensando de una forma negativa y tú mismo te lo has generado, ¿no? Eso yo creo que es de lo peor. Entonces, si tienes un tipo de problema físico, una enfermedad, y encima tienes la creencia culpabilizante de que te lo estás generando tú porque no eres capaz de ser feliz o no eres capaz de ser positivo, yo creo que eso te revienta, yo creo que eso es demoledor. Entonces, bueno, principalmente tanto a nivel institucional, de acabar metido en algún sitio del que no puedas salir o que te pueda costar salir, y económico y demás, como a nivel personal, emocional, culpabilidad, falta de proactividad, falta de tolerancia a la frustración y un montón de problemas de ese tipo. Vale. Pregunta, Leo, ¿tú te has encontrado con algún caso donde este tipo de corrientes hayan afectado negativamente a alguna persona que haya ido a tu consulta o que hayas visto tú? Bueno, realmente diría que es más la norma de lo que encuentro yo dentro de la consulta, que no hago un caso concreto, sino que suelo encontrar más esto en común. Es decir, mucha gente suele venir a la consulta, lo que vienen es frustrada porque de algún modo quieren sentirse continuamente bien. Y en el momento en el que, por lo que sea, están por un proceso depresivo o por ansiedad, pues se sienten ya diferentes al resto, ¿no? Voy a estar mal, no voy a poder volver a salir. Y no se dan cuenta de algún modo que esto es una parte natural del ser humano. Es decir, es imposible de algún modo estar totalmente bien todo el tiempo, las 24 horas del día y los 365 días al año. En serio. Una asignatura pendiente, ¿no? Aprender a tener un mal día, aprender a tener una mala Bastante, semana. sí. Es algo que la gente tendría que saber hacer. Y hay veces que se encuentra la gente en una situación que directamente es que es normal que estés mal, porque a lo mejor la situación no es propicia para estar siempre con un estado de ánimo ahí pletórico, ¿no? Exacto, sí. Antiguamente, por ejemplo, el luto se guardaba bastante más tiempo que hoy en día se pretende guardar. Si un ser querido, por desgracia, fallece, parece ser que estar 2 semanas o un mes mal ya es que tengas un problema. No. Cuando es una parte natural de nosotros pasar por este proceso. Entonces yo creo que esto perjudica bastante a las personas de a pie. El hecho de que vender este producto de felicidad continua en el cual parece ser que si te sales diferente o tienes un mal día eres un bicho raro. Y yo creo que esto, como decía Manu, es una asignatura pendiente y yo creo que desde mi punto de vista sería muy importante el trabajo que hace Antonio, que ya es, por ejemplo, desde pequeño, ¿no? Ya el hecho de inculcar esto. Y bueno, hilando esto, me gustaría preguntarte el hecho de, por ejemplo, desde la educación, si tú has visto algún tipo de problemas también con este tipo de pensamiento, filosofía o psicología. Sí, bueno, yo sí que he visto, por ejemplo, sobre todo en 2 vertientes, ¿no? Por así decir.
Por un lado han empezado a aparecer autores enfocados en la educación, ¿no? Que empiezan a decir mensajes del tipo de que los niños no deben esforzarse, sino limitarse a descubrir su pasión de hacer aquello que les gusta, que creo que es algo que se debería hacer, ¿no? Desde las escuelas, pero no obviando otra serie de cosas que también creo que son necesarias, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, pues esta corriente a nivel educativo, a lo mejor más desde el punto de vista más familiar, ¿no? En el cual queremos que los niños siempre estén alegres, que tengan todo lo que quieran tener, o muchos padres dicen, es que como yo no pude tenerlo, ¿no? Quiero que él lo tenga, ¿no? Y eso, queremos que estén felices, que siempre se sientan bien. Y claro, se está dando el caso de que hay muchos niños pues, que, por ejemplo, no toleran la frustración, ¿no? No se pueden enfrentar a esa primera vez en el que algo no les sale bien o les requiere un esfuerzo, o cuesta mucho generar hábitos, ¿no? Porque eso conlleva pues, cierto esfuerzo y cierta disciplina. Y claro, a lo mejor pues, hay niños que, como no están acostumbrados a ese tipo de trabajo, ¿no? Por así decir, pues bueno, sí que se están viendo pues, este tipo de casos pues eso, de niños a lo mejor a los cuales les cuesta más el enfrentarse a determinados problemas, resolverlos, etc., ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente estas son un poco las cosas que yo he percibido y que yo he visto, ¿no? Por un lado el trabajo de estos autores y luego pues el día a día con los nenes en clase o cuando hablas con sus padres, pues este tipo de cosas. Yo creo que la semilla, ¿no? de todo este problema, porque es de donde se parte todo esto, ¿no? Si ya los niños, de algún modo, su contexto es este que enseña, en el cual no se puede pasar mal, un adulto que no pueda hacer su trabajo por lo que sea, porque tenga problemas en casa, ya se va a contar diferente. Bueno, lo veremos en consulta, que es lo que por desgracia muchas veces se está viendo esto. Claro, eso es algo que parte desde la base educativa. No se enseña a trabajar desde un punto de vista que mejoremos nuestra tolerancia a la frustración, que es una de las habilidades básicas relacionadas con la inteligencia emocional, saber tolerar la frustración y saber gestionar nuestras emociones. Y luego se expande de forma cultural, de forma que pues eso, mucha gente te llega a la consulta y ya no solo es que tenga digamos una emoción que considera tóxica o lo que sea y que quiera cambiarla y tal, sino que mucha gente de su alrededor se lo dice también. Sí. Y está constantemente diciéndole, es que no estás bien, es que tienes que cambiar esto, es que tal, es que no puedes estar mal tanto tiempo. No te preocupes por esto. Claro, o no te preocupes por esto o lo que sea, ¿no? O sea, también nos mandan mensajes y luego los psicólogos nos toca decirle, no le hagas ni puñetero caso a nadie porque la gente no tiene ni idea. Y es que es verdad, es que hay mucha gente que te llega, es que la gente me dice que esto no es normal, o es que la gente me dice que estoy muy, muy triste, y dices, bueno, es que se te acaba de morir tu padre o tu madre, es normal. No normal. Claro, es que, claro, normal no sería... Ahí está la cosa. Pues a raíz de ese comentario de esta, como si dijésemos, esta tendencia que ha hecho que se vuelvan tabú las emociones negativas, ¿no? Te tienes que estar contento, te tienes que animar, tienes que olvidarte ya de eso, ¿no? Pues yo me gustaría lanzarte una pregunta, Manu, y es, ¿realmente existen emociones negativas o realmente eso que nosotros catalogamos como una emoción negativa realmente es tan malo? O... Claro, a ver, realmente aquí el problema es que consideramos negativo, ¿no? Porque realmente, a ver, no existen emociones negativas en sí mismas, las emociones todas tienen una función y de hecho deberíamos considerar, a mí me gusta pensar en las emociones como una especie de manual de instrucciones del mundo, porque al fin y al cabo somos animales y llegamos a un mundo que no conocemos y el miedo pues te dice dónde no te tienes que meter o dónde no tienes que hacer el tonto, ¿no? Por ejemplo, pues si te pones a hacer equilibrismos al borde de un precipicio, pues te acabarían matando, ¿no? Entonces, el miedo te dice que no hagas eso, el asco te dice que no toques aquello. Yo creo que son un manual de instrucciones del mundo, ¿no? Interno. Claro, y lo que nos ayudan es a adaptarnos. Entonces, ¿hay emociones negativas? El problema es que hay emociones desadaptativas, que a lo mejor no te están ayudando, no están funcionando bien o no te están ayudando a adaptarte. El problema es cómo se utiliza el concepto de emoción negativa. Y muchas veces decimos, el miedo es una emoción negativa. Realmente es una emoción desagradable, no es negativa. Lo que hay que ver es si el miedo, en un caso concreto, en una situación específica, es adaptativo o no es adaptativo. Por ejemplo, en una situación donde tengo que hablar en público, posiblemente no sea adaptativo, sino sobre todo si no me deja hablar en público y no me permite pues, hacer mi trabajo o formar a gente o lo que sea, ¿no? Pero en otras situaciones sí va a ser adaptativo. Entonces no es una cuestión de que sea negativa una emoción, sino que tenemos muchas emociones que subjetivamente no son agradables, más bien son desagradables, como el miedo, el asco, la tristeza, pero realmente eso no quiere decir que sean negativas. Entonces, si negativo lo equiparamos a desadaptativo,
Entonces sí, yo creo que sí que podríamos decir eso. El problema es que no se utiliza así, el problema es que se utiliza como desagradable es igual a negativo, y eso está mal. Yo creo que todas las emociones son positivas siempre y cuando te ayuden a adaptarte a una situación, y esto también es un problema educativo y cultural, y es que la gente no sabe para qué sirven las emociones ni cuáles son sus funciones. Entonces, en cuanto tiene una emoción que es desagradable, ya es una emoción negativa, porque no entiende cuál es el papel que está desarrollando esa emoción. De hecho, a lo mejor hubiese sido interesante que desde la educación nos enseñasen que cuando yo tengo una emoción concreta, pues cuál es la mejor manera de integrar ese estado, ¿no? Esas sensaciones que me genera esa emoción en la situación que estoy llevando a cabo, ¿no? O en la situación que estoy viviendo en el momento. Y como hemos comentado antes, no nos enseñan eso, ¿no? Nos enseñan un poco a obviar algunos estados, ¿no? Como, no tienes que estar triste, no tienes que tener miedo, ¿no? Y no te enseñan a decir, bueno, estás triste, es normal que estés triste, pues ahora, aun estando triste, vamos a ver cómo integramos esa tristeza en tu día a día. Justamente, aparte te está diciendo algo esa tristeza, porque si, por ejemplo, en el caso de un alumno, si no ha estudiado lo suficiente y ha suspendido, el sentirte mal te está diciendo, hey, prepárate para la próxima vez. Pero intentar obviar esto de algún modo, que no te preocupes, no pasa nada. A ver, lo que suele pasar en la experiencia es que esa persona pues no se va a esforzar igualmente, o va a suspender el próximo examen, o no va a poder lograr conseguir sus metas, y esto a la larga pues sí que traerá más problemas. Entonces yo creo que todo esto está más o menos dentro de de esta cultura de la felicidad continua que estábamos hablando, ¿no? Del tema de hoy, que parece ser que sentirte, bueno, yo comparto más como dice Manu, sensaciones desagradables, ¿no? Que nos informan algo de que está pasando, que debemos cambiar. Si lo vemos como un síntoma que debemos como arrancar, como si algo fuese una especie de tumor que tendríamos que arrancar, claro, nos desvirtualiza como seres humanos. Entonces yo creo que esto es algo, un tema serio en el cual se deberían reunir bastantes grupos como profesores, profesionales de la salud, en el cual de algún modo podamos integrar lo que es ser humano y adaptarlo mejor a la sociedad. Y además es que es un tema grave, porque es que la mayoría de gente no tiene un vocabulario emocional mínimo, ni sabe distinguir, o sea, no entiende cuáles son las funciones básicas de las emociones, no sabe exactamente cuáles son las emociones básicas, ni sabe distinguirlas adecuadamente, y tampoco podría definir lo que es una emoción o distinguirlo de otros conceptos como, por ejemplo, pues un sentimiento, un estado emocional o un estado de ánimo. Al final, el problema viene de base, es un problema cultural, es un problema educativo, es un problema de que la corriente de pensamiento positivo es cómoda, es muy cómoda, porque claro, es muy cómoda, piensa así, o haz esto, o cuando te levantes no sé qué, y con eso, claro, el hack, ¿no? Que dicen ahora, sí. El truco que hace que cambie tu vida, que cambie tu forma de pensar y que te va a solucionar todos tus problemas. Ojalá la psicología fuese tan fácil, ¿no? Pero realmente no lo es. Ojalá la vida fuese tan fácil. Ojalá la vida fuese tan fácil, claro. Pero no lo es. Entonces, yo creo que es un problema general que todos tenemos, como dices tú, ¿no? Todos los colectivos, dentro del área de la salud, del área educativa y en general incluso, pues, todo el aspecto cultural debería intentar mejorar, ¿no? Vale, pues hasta aquí este formato de este debate. Ya hemos hecho unas cuantas preguntas. No sé si además queréis añadir alguna otra cosa. No. Bien, ¿no? Vale, pues iremos haciendo más vídeos de este tipo. Principalmente lo que queremos es que opines y que nos hagas saber también cuál es tu opinión en la sección de comentarios. Y por supuesto que acudas a nuestra página web, Nueces y Neuronas, si quieres ampliar un poco más de información sobre estos campos y sobre estos conceptos que hemos ido hablando. Y nada más, simplemente te voy a decir que le des a like, que lo compartas con gente a quien le pueda gustar y que te suscribas a nuestro canal. Por supuesto, nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto. Adiós.